Bueno, seguimos en un nuevo programa de la Resistencia. Estamos acá con el equipo de siempre, la FC, con Nicolás Rivarola, Horacio Justo, y acá con mi presencia, Negra Dross. Vamos a hablar, bueno, un poco sobre esta noticia, varias noticias en realidad que tenemos con respecto al plano internacional que nos preparó Nico, en particular. Comentanos, Nico, un poco de qué se trata todo esto. Sí, justamente, primero y principal agradecerle a Luis Mateo, que siempre es un seguidor que siempre nos está apoyando y que me pasó la noticia que yo no había podido encontrar, ni tampoco leer completa porque hay que pagar en este medio para poder leerla. Pero justamente es una noticia de justamente que Argentina y Chile son los países latinoamericanos los cuales el régimen chino más intenta influenciar mediante la prensa. ¿Cómo es esto? Se van a preguntar mucha gente. En abril del 2020, justamente un agente chino ofreció dinero a la prensa en Argentina a cambio de publicar información difamatoria sobre una persona perseguida en China desde 1999 llamada Falun Gong. ¿Sí? Tres medios de información de comunicación, según informan, rechazaron esto al agente chino, justamente en lo cual el objetivo final del el desprestigio que se le quería dar a esta persona Falun Gong justamente se lo trataba de que era una amenaza para la salud pública durante la pandemia, señala este informe, el cual justamente es un informe muy extenso, en inglés y demás cuestiones, y supuestamente se le ofreció alrededor de $310 a Infobae, el cronista comercial y diario popular, de acuerdo a los detalles obtenidos justamente por la fuente que le estamos dando, el cual es el diario este que pone acá hablar de Epoch Time. Y justamente ahí, como nos dice Luis Mateo, es un movimiento religioso, el Falun Gong. Y justamente acá podemos ver un poco toda la manipulación mediática que se intenta hacer, ya no desde el mismo Estado argentino o Estado chileno, sino desde poderes internacionales, como puede ser el caso de China, la cual busca influenciar en la Argentina, en Chile y demás formas mediante la prensa financiándola. Bien. Una situación más que complicada, siendo que, bueno, sabemos todos, creo que la audiencia también, que el gobierno chino no es un gobierno transparente ni democrático, ni siquiera que respete los derechos de las personas, nada. Sabemos cómo se manejó incluso al inicio de todo esto y que eh, es un gobierno que incluso por sus todas las mafias que hay, por ejemplo, en la pesca con Argentina, directamente debería estar más que cerrado cualquier tipo de negociación con China de no eliminar todo el tema de la pesca ilegal que se hace, por ejemplo, en el territorio argentino, ¿no? Pero que sin embargo se le hace la vista gorda e incluso nos encontramos con este tipo de noticias que evidentemente hay un interés en el gobierno porque seamos simpatizantes de este tipo de gobiernos, lo cual es más que preocupante. Así Y es, además, justamente. no, dale, dale, quería hacer una acotación, pero lo puedo hacer después. Sí, y justamente más que la cuestión de la noticia en sí de influenciar mediante la prensa en la ciudadanía, yo creo que acá lo importante y la cuestión de fondo es la cuestión de soberanía, porque en este caso la información también la podríamos considerar una cuestión de soberanía, como bien mencionaba Nera, justamente ya está la cuestión de la pesca ilegal que sucede en el mar argentino, en la cual barcos chinos, taiwaneses y de demás países roban todos los pescados argentinos y la mercancía argentina. Y también hay que recordar que China tiene una base supuestamente aeroespacial, la cual está en el sur argentino, la cual literalmente no es territorio argentino, por lo tanto el Estado argentino no sabe ni siquiera qué sucede, lo cual termina siendo una venta de soberanía total. Y una cuestión parecida está sucediendo ahora con la intención de poner una base de Rusia, mediante el acuerdo que se ha hecho con la cuestión del líquido que se inyecta, el cual no podemos decir por las diversas censuras. Y además quería hacer como una acotación mínima para no extender tanto esta noticia en particular, que es el siguiente punto. Nosotros si vemos desde el 2019, ya había una expresión por parte de miembros que estaban actuando en la Unión Europea que mostraban que, por una cuestión propia de la oferta y la demanda, había una relación natural, una suerte de alianza natural entre Argentina y China. Esto que se dio en 2019, a comienzos de 2019, luego se profundizó durante el 2020. ¿Por qué? Porque justamente China
desplazó a Brasil como el mayor socio comercial de Argentina. Es decir, paulatinamente hubo un crecimiento a nivel de exportaciones en los cuales el principal beneficio de lo que salía de este país, los recursos que mandaban de Argentina, era justamente el país asiático. Esto creo que es importante ponerlo en relieve porque cuando se ve la influencia de China, no hay que considerar solamente el aspecto cultural, que ya de por sí es un tema a trascender, sino que en vista de las alianzas comerciales que se realizan, luego viene la injerencia política. ¿Por qué? Porque todos saben que por más que reneguemos a veces del Estado, el Estado existe y el Estado necesita un financiamiento. Y el financiamiento, si no es producido internamente, porque claramente que el 2020 presentó los mayores índices de pobreza en el mundo, en cuanto a caída en realidad de la producción, que esto generó posteriormente la pobreza, Argentina fue uno de los más perjudicados, porque ya venía con una economía atrasada. Por lo tanto, la dependencia económica hace luego una dependencia política. Para esto recordamos que hemos tenido la posibilidad de entrevistar a Gómez Centurión desde la Resistencia Radio, donde él explica qué está sucediendo con las bases que son en este momento controladas por el Partido Comunista Chino en territorio nacional, particularmente en la provincia de Neuquén. Esto también es un tema a entender, porque estamos hablando de influencia política, un mercado dependiente, alianzas políticas a largo plazo. Todos saben el viraje que ha tenido el gobierno nacional hacia el oriente, en consonancia con políticas de izquierda, y a su vez una planificación geopolítica que incluye el aspecto militar. Creo que este combo da muestra de un fenómeno que se dio tiempo atrás, que pasó muy desapercibido, más cerca de los 90 quizás, que fue lo que sucedió con la gran inmigración china hacia Perú, muy particularmente por el paso marítimo que tienen. Porque en ese momento justamente fue tal el ingreso de chinos en Perú que hasta permitieron crear sus propias tradiciones, culturas, lo que hoy se podría llamar guetos, como puede pasar en Francia con cierta inmigración sustitutiva, en un país vecino. Nadie impide que esto venga a suceder luego en ciudades como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o como Rosario, que justamente serían las principales receptores de esta inmigración masiva, particularmente por lo que es también el tráfico de mercadería que viene por detrás y por el tipo de economía que se maneja. Todos saben que la economía china es muy particular, porque si bien juega con las reglas de libre mercado internacional en el sentido que lo entiende China, acompañado de la tecnología 5G, tiene una mano de obra extensa y barata que le permite ser competitivo. De hecho, fue la única economía que creció en 2020. Entonces, creo que es un componente a considerar en la planificación estratégica a largo plazo dentro de lo que es Argentina. Perdón si me extendí en ese punto. No, yo quería recalcar ahí en ese mismo punto que vos marcaste de las migraciones. Recordemos que Argentina es un país con una extensión muy alta y con una densidad demográfica extremadamente baja. Recordemos que tenemos la misma población, por ejemplo, que España, que es un país casi del tamaño de una provincia argentina, ¿no? Y que para que lo pongamos en contraste, para ver lo factible que podría ser, por ejemplo, en zonas que están totalmente despobladas de Argentina, una inmigración, la población de China es de casi 1.400 millones de personas, mientras que la de Argentina es solamente 40. Es decir que, 1.200 millones de personas en la población de China contra las 40 millones de Argentina. Es decir que tenemos una barbaridad de diferencia en población, que prácticamente con un porcentaje ínfimo que no llega al 1% de la población de China, con un 0.5% de la población de China, ya Argentina podría duplicar su población con inmigración de China, por ejemplo. Y eso, tanto a nivel cultural como a nivel político, siendo que, por ejemplo, la nacionalidad argentina con 2 años de residencia ya está habilitada, es un factor muy importante a tener en cuenta, electoralmente, por ejemplo. Totalmente, Nere, y podemos ver cómo justamente se intenta destruir nuestra soberanía por todos lados, en este caso con la influencia china, mediante justos tratados económicos. También hay que recordar el préstamo que hay y que una parte de las reservas del Banco Central están en yuanes, moneda que uno va al mundo y nadie la quiere sacando China. Y, por ejemplo, un caso concreto de Córdoba son la mayoría de los préstamos y de gasoductos que se han hecho sacando el tema de corrupción de Odebrecht,
los cuales la mayoría suelen ser con financiamiento chino, con yuanes mismo, que después, como son yuanes, le tenés que comprar los caños a China, y como son caños chinos, tenés que traer un ingeniero de China, una empresa china que, que reside en Argentina para que los coloque debido a la tecnología que es. Sí, no, sumado a eso que ni siquiera te van a pasar los manuales, porque su interés es justamente crear esa dependencia. Eso es algo que pasa muchísimo, pero que no es algo propio de China, es algo que muchísimos países, incluso países anglosajones, lo han practicado, como Estados Unidos o mismo Inglaterra, con todo el sistema ferroviario. Y otro tema que no es menor tampoco es recordar una noticia de que fue a comienzos de este año, donde no solamente Fernández renueva la presencia del embajador en China, el embajador argentino que tiene sede en China, sino también que mutuamente el primer mandatario del país oriental con el primer mandatario argentino realizaron concesiones recíprocas respecto a los refuerzos que iban a implementar ambas potencias a los fines de crear lazos bilaterales con el exclusivo fin no solo de la investigación de una vacuna alternativa para la enfermedad que está en curso, sino también para fortalecer los lazos culturales y económicos. Pero, ¿qué sucede? Que a veces cuando uno habla de la bilateralidad, uno piensa automáticamente en dos pares que están en este momento simplemente trabajando par a par, como podríamos ser los miembros de esta radio, donde cada uno aportará lo que pueda. Alguno producirá con más videos, otro se encargará de ser community manager, otro se encargará de ser el locutor. Cada uno tiene como una función, pero el trabajo está distribuido. Así pareciera una idea hasta romántica. Pero lo que sucede es que con las potencias extranjeras hay ciertos factores que van desde el peligro en las Fuerzas Armadas hasta la presencia en el mercado internacional que quiebran y generan una asimetría. Por lo tanto, esta bilateralidad lo que genera es el país más fortalecido no tiene por qué entregarle concesión absolutamente nada al más desfavorecido. Muy por el contrario, va a intentar mantener la supremacía de su soberanía nacional por sobre el que se encuentra menguado, y más conociendo lo que es una tradición propia de China. No digo solamente de China porque parece que confunde y me estoy expresando mal. Más particularmente lo que es la tradición del Partido Comunista, donde el culto es al líder político y al Estado. O sea, ya las religiones han mermado por completo para abastecer este culto estatal. Entonces, aquí está el problema, que es gente que tiene una sed y una ambición de poder, no de dinero. Podríamos ver luego alguna cuestión metafísica, pero en principio no es una cuestión solamente de poder político interno, porque ya lo han absorbido por completo, y no es una cuestión de dinero, porque no les alcanzaría ni esta vida ni la que sigue para gastar todo lo que han logrado almacenar gracias a la mano de obra explotada que tiene en su país. Lo que sí van a, y esto es un experimento que ya se ha demostrado hace años, sí van a tender a profundizar en términos internacionales su posición. Bien, no en vano están dentro de lo que es el Consejo de Seguridad de la ONU y son países inamovibles. Entonces, allí es donde realmente se está gestando la pugna de poder, y por eso intentan ir como, esto voy a dar un ejemplo muy gráfico, como si fueran fichas en el TEG, ir intentando mantener y establecer en ciertas regiones, más particularmente Argentina, un posicionamiento geopolítico que lo favorezca, particularmente por la reserva de agua dulces, por lo que son las zonas de investigación en la Antártida, por lo que son las zonas despobladas, lo cual sería un beneficio para una población como la China, que tiene densidad demográfica. No digo superpoblación porque después se confunde con algunos mitos ecologistas, pero ante lo que es justamente esta densidad demográfica, ante lo que es la necesidad de agua dulce, ante lo que es una posición estratégica en el paso comercial, porque no está en cualquier región argentina, y por la extensión del territorio, claramente que China tiene una mirada especial sobre este régimen, sobre este país, que va a consonancia del régimen político que nos está gobernando en este momento. Totalmente de acuerdo. No sé cómo estaremos de tiempo, ya estamos bastante pasados, creo. Así que si les parece, chicos, cortamos este bloque.